de la Reconquista abrirá un camino ya sin retorno para la muralla. Su agonía será lenta, con altibajos, como un enfermo crónico que a veces ve brotes verdes sin olvidar lo irreversible de su pronóstico. De vez en cuando se arregla para parecer sano, mientras va dejando retazos de salud a su paso. En fin, dejemos las metáforas escabrosas y pasemos a señalar algunos datos de interés. Era Úbeda ciudad bien torreada, no en vano se la llegó a conocer como Ciudad de las Torres. Actualmente quedan en pie, en mejor o peor estado de conservación, 26 torres. Baño Silvestre hizo un cálculo aproximado y estableció que en su momento debió haber unas 34 en total, tomando como referencia 20 pasos o lo que es lo mismo, 15 metros entre torre y torre, que es la distancia más o menos que separa a las actuales. Lejos quedan las 48 torres de las que hablaba el citado poema. Aún habiendo sumado aquellas desaparecidas de la Alcazaba, las cifras no dan para un número tan alto de torres, por tanto el número de 34 nos parece más acorde a la realidad. En este cómputo, el mencionado arqueólogo no incluía la llamada Torre Nueva, que como es sabido aún se conserva y se encuentra muy disimulada, eso sí, en la confluencia de la calle Minas y Manuel Barraca. El señor Bañó descartaba que el trazado de la muralla alguna vez pasara por ahí, y por tanto la Torre Nueva era, según su entender, una fortificación avanzada del extrarradio de la ciudad. De las 26 supervivientes, 3 serían de factura almohade, el resto se levantarían tras la toma de Úbeda. Todas ellas son de planta cuadrada, a excepción de la torre octogonal o albarrana de la calle Corredera, que es la única de este tipo. Hay quien adjudica un origen templario a esta fortaleza, que al contrario del resto no se encuentra unida a la muralla, sino algo adelantada. Las torres responden a dos tipos. Uno más sencillo no sobrepasa la altura de los adarves o camino de ronda, constituyendo más bien un ensanchamiento de la misma muralla. Son cuerpos macizos en su integridad. El otro tipo tiene más entidad y correspondería con la presencia de alguna estructura de importancia como una puerta, esquina o una escalera. Estas torres sobrepasan la altura de los adarves y son macizas hasta ese punto. La parte superior suele dar cabida a una dependencia o salón con bóveda ojival, saeteras en los laterales y frentes al que se accede desde el paseo de ronda por puertas con arcos gótico-mudéjares que servían de retén o cuerpo de guardia. Desde el salón se ascendía a la meseta superior por una escalera empotrada en el espesor de los muros, en palabras de Bañó Silvestre. La muralla de Úbeda, como salta a la vista, carece de almenas, y sustituye este elemento defensivo por aspilleras colocadas oblicuamente en el muro hacia los sitios más expuestos. Parece ser que la única torre que pudo contar con almenas en su momento fue la Torre del Reloj. Bien, dejemos las torres y vayamos a las puertas. Teniendo en cuenta que Alfredo Cazabán fijaba el número de puertas en 29, Juan Pascuao en 30 y Miguel Ruiz Prieto en 31, sin contar con aquellas que Martínez Elvira extrajo de los documentos referentes al polémico cinturón exterior, vamos a llamarle así al que protegía las parroquias de San Millán, San Nicolás y San Isidoro. La unanimidad al respecto, sin hablar de nombres y posibles ubicaciones, está lejos de ser una realidad. Lo que sí es seguro es que solamente 2 de ellas han llegado a la actualidad, la Puerta del Losal y la Puerta de Granada. La Puerta del Losal, conocida también como Puerta del Rosal o de Sabiote, es de una factura tan bella y evocadora que realmente es una suerte que haya permanecido en pie. A uno no le cabe más que lamentar la pérdida del resto de este tipo de construcciones. Llegar hasta ese rincón de la ciudad y atravesar la puerta es sumergirse en un viaje al medievo. Su doble arco túmido perpendicular a la muralla de la Fuente Seca, entre esta y el torreón saliente contiguo, la convierten en una pequeña cápsula del tiempo.
Aparte de su sugerente efecto estético, la función defensiva queda perfectamente clara a la vista de su diseño estratégico, haciendo a codo con la muralla. Su estilo es mudéjar y debió erigirse ya en época cristiana, posiblemente en el siglo XIV. Aquellos mudéjares que quedaron en la población conservaron la técnica arquitectónica de sus mayores, así como el oficio, en este caso eran alarifes o albañiles, del que hicieron gala en la construcción de tan singular obra. Sin abundar en descripciones estilísticas, me vuelvo a remitir a las fuentes o las guías turísticas. Hay cierta controversia en cuanto al nombre de la puerta de Sabiote con el que ha sido denominada también. De nuevo, y esto es una constante en muchas de las disputas sobre puertas y murallas, el desaparecido cinturón exterior. Martínez Elvira y Torres Navarrete constatan en la documentación la presencia de una segunda puerta de Sabiote en la calle Valencia, a la altura de la Fuente de la Mandrona. ¿Cuál de las dos es más antigua? ¿Esta de la calle Valencia o la actual del Losal? Sin entrar en debates historiográficos, la versión de Martínez Elvira es que la del Losal, al menos así consta en la documentación desde el siglo XVI, se conocía con ese nombre, es decir, Puerta del Losal desde tiempos inmemoriales, y que la de la calle Valencia era la puerta de Sabiote primigenia, que una vez derruida, su nombre se le adjudicó también a la del Losal por conectar igualmente con el camino de Sabiote, aunque partiendo ahora de más arriba. Por cierto, para Torres Navarrete, la volatilizada cerca exterior donde se incluía esta puerta de Sabiote de la calle Valencia fue construida en el siglo XIV, tras el ataque de Pero Gil a la ciudad, y no en época árabe, como afirman otros autores. En fin, he querido traer estos ejemplos a colación como muestra de los debates que giran o que giraban en torno a la muralla, pues lamentablemente hoy en día es un asunto prácticamente aparcado por los historiadores. No sabemos si porque no hay mucho más que investigar y el tema se ha convertido en un callejón sin salida, o porque realmente la muralla ha perdido todo interés. Sea como fuere, vaya de nuevo nuestro más sincero reconocimiento a aquellos estudiosos del pasado siglo que no dudaron en lanzarse al más cenagoso fango de la investigación histórica. La otra puerta que ha sobrevivido es la de Granada. Situada en la parte sur de la ciudad, se abre directamente en la muralla, sin torre alguna que la flanquee. Es mucho más sencilla que la puerta del Losal, pues solo consta de un arco de medio punto con grandes dovelas. A tenor de su estilo, debió ser de factura cristiana, probablemente del siglo XV, aunque esta puerta no es la primitiva. Si nos fijamos bien, veremos justo donde ahora se encuentra el pilón, unos metros a la izquierda, el contorno de un arco ojival cegado, mucho más grande que la puerta actual. Esa pudo ser la puerta original, como así atestigua el matacán voladizo situado en su vertical, asomado al adarve. Desde aquí partía el antiguo camino que llevaba a Granada. No hay que repetir que todas las puertas tenían el nombre correspondiente al camino de la ciudad a donde conducían. En este caso era el reino de Granada, mientras este estuvo en manos sarracenas, de ahí que fuera uno de los accesos más importantes del término y también más vigilados. La misma reina Isabel la Católica salió por esa puerta a la conquista de Baza tras haber pernoctado en Úbeda en el convento de Santa Clara. Nos referimos a la puerta actual, no a la primitiva. Apunta Bañós Silvestre que el pilón o abrevadero fue construido en época cristiana y que el arco ojival cegado, de claro estilo mudéjar, sería un elemento de descarga hecho en el muro para evitar recalos y humedales que causarían la ruina de la muralla. Unas catas realizadas en su momento acreditaron la presencia de una arqueta distribuidora que llegaba al pilar. Como ven, las teorías son el elemento natural de nuestra muralla. Delante de la puerta de Granada, a unos 200 metros más o menos, se levantaba la barbacana. ¿Y qué es esto de la barbacana? Bien, una barbacana es una fortificación avanzada y aislada para defender puertas, cabezas de puente, etc. Se trata de un lienzo de muralla que se construye frente al muro principal para proteger algún punto sensible del arrabal.
En nuestro caso, lo que se pretendía era poner una primera línea de defensa para evitar que el enemigo pudiera acercarse a pie hasta la muralla principal o asaltar la misma puerta de Granada, como así pudo ocurrir en alguna ocasión. Aún hoy se puede apreciar bajo la muralla de San Lorenzo un buen tramo de muro de mampostería de 1,5 metros de altura. Bañó habla de que también, por el antiguo camino de Granada, se conservan los restos de una torre en uno de cuyos lados aparecían labrados las jambas de una doble puerta. La barbacana se extendía hacia el este, llegando hasta la parte de los San Juanes, que recordemos eran las iglesias San Juan Bautista y San Juan Evangelista, extramuros situadas bajo la muralla de la Saludeja. Como ya hemos apuntado en otros audios, aquella zona era entonces muy dinámica, pues amén de las citadas iglesias, era un área de explotación hortofrutícola muy intenso. El trasiego de hortelanos y campesinos debía ser constante, sin hablar de los propios vecinos instalados allí y los feligreses que acudían a los oficios religiosos convocados por el alegre repicar de las campanas. Hoy en día es un punto muy silencioso de la ciudad, un espacio para pasear tranquilamente y desplegar la vista hacia la espectacular panorámica del Valle del Guadalquivir, cuajado de olivos hasta las mismas estribaciones de Sierra Mágina, y aunque afortunadamente aún se conservan muchos de aquellos huertos, la quietud que se respira hoy debía contrastar enormemente con el ajetreo de aquellos tiempos. Era como una pequeña ciudad a la sombra de su hermana mayor, de ahí que fuera perentorio protegerla contra el asalto de los enemigos. La barbacana, por tanto, era la vanguardia defensiva de la ciudad, el primer freno con que se topaba el asaltante antes de iniciar el ataque a la cerca propiamente dicha. Aclarado esto, dejemos la barbacana y vayamos a uno de los puntos más importantes y significativos de Úbeda, la Puerta de Toledo. Llegamos ahora ante un hito de nuestro relato que podemos calificar de caliente. Este es uno de esos ejemplos en el que de haber habido un simple plano, dibujo o no digamos una fotografía, los historiadores se habrían ahorrado muchos quebraderos de cabeza y alguna tinta en el papel. Porque la Puerta de Toledo no era una simple puerta más, era, aparte de la entrada principal de la ciudad, todo un entramado defensivo compuesto de un arco puerta, callejón, plaza y de nuevo otra puerta. Pero vayamos por partes. La Puerta de Toledo, como es lógico, se encontraba en la plaza que llevaba su nombre, esto es, la Plaza de Toledo, también conocida en distintos momentos como Plaza de Arriba, Plaza del Comercio, del General Saro y hoy de Andalucía. Es imprescindible para conocer más a fondo su historia y características recurrir a los trabajos de Torres Navarrete y Martínez Elvira. Intentaré, a fuer de humilde divulgador de la historia de Úbeda, hacer un esbozo lo más diáfano posible de lo que pudo ser aquel enclave principal de la ciudad. Situémonos frente a la Torre del Reloj e imaginemos que nos encontramos en algún momento de, por ejemplo, el siglo XIV. Primero, olvídense del reloj y del templete superior. Por entonces no había nada de eso. Tenemos la Torre Monda y Lironda, posiblemente, como afirma el señor Bañó, coronada con almenas. Tampoco hay casas, ni comercios, ni kioscos, ni edificaciones, solo la muralla llegando desde la corredera y conectando con la torre para continuar su camino rastro abajo. Hay que imaginarse a la muralla pasando a la altura más o menos del principio de la calle Real, en la actual plaza del Doctor Quesada. Aquí se abriría una primera puerta que fue la original, la primitiva, y que debemos suponer que derivaría del mismo trazado árabe o del tiempo en que se levantó la cerca en ese tramo. También debemos suponer que la puerta formaría algún tipo de acodo con la muralla, es decir, no se abriría de manera frontal al muro, sino en una suerte de esquina para dificultar el acceso en caso de ataque, tal cual vemos en la Puerta del Losal. La muralla realizaría un quiebro para enlazar con la torre más adelantada y seguir su itinerario por el rastro. Bien, si he sabido explicarme, hasta ahora la cuestión, grosso modo, es simple. Pero nosotros, en esta hipotética panorámica del siglo XIV, no podemos ver dicha puerta porque otra estructura está tapando su visión.
Se trata de una barbacana que sobresale formando a modo de rectángulo frente a la muralla original. Sabemos ya lo que es una barbacana, un trozo de muralla adelantada a la principal que crea un espacio en su interior y que se construye para